Y mientras tanto, la economía, ¿no? La economía que sigue su propio curso al margen del ruido político, o a pesar de él. Estamos con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, y Hugo Perea, ex viceministro de Economía. Buenas noches, muchas gracias por venir. Vamos a ver una caricatura que pone el dedo en la llaga, la preocupación ciudadana, los bolsillos. 3.39, el precio más alto del dólar en los últimos 2 años. Sí, puede ser. ¿No? Sí, 2 años. Estamos viendo cómo trata de pasar, de subir el dólar, porque todo indica que va a seguir subiendo. ¿Es así? ¿Va a seguir subiendo el dólar por el problema comercial entre China y Estados Unidos? Mira, si supiera ya sería millonario, para comenzar. No, nadie en realidad sabe hacia dónde va el dólar, pero yo creo que más bien leyendo los últimos indicadores uno diría que la tendencia es a estabilizarse. Ya está más cercano a 3.75 hoy día, ha bajado. Y en la mayoría de países ha seguido una tendencia parecida en los últimos días. Entonces, sí hubo obviamente este impulso después del tuit de Trump y después del tema con el yuan en el banco chino del lunes, que subió mucho. Después de eso se ha estabilizado, creo que la tendencia está hacia eso. ¿Cómo resumirías el problema que está pasando entre Estados Unidos y China a los ciudadanos de a pie? Sí, ¿no? Que esto genera incertidumbre a nivel internacional, ¿no? Y entonces eso afecta el precio de las monedas, el precio de los activos financieros en los mercados locales, genera volatilidad. Pero, digamos, lo positivo dentro de esta situación, y que creo que hay que destacar, es que la economía peruana está bastante resiliente a estos eventos, ¿no? No es el único que hemos pasado en los últimos años. Hemos pasado la crisis financiera internacional, el cambio en la percepción de la política monetaria en Estados Unidos en el 2012, 2013, cuando iba a empezar a subir tasas. Y todos esos eventos hemos capeado un poco el temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena política monetaria, una muy buena política fiscal, disponibilidad de reservas, que nos dan colchones para aguantar estos eventos que siempre van a ocurrir. O sea, claro, pero no para crecer. No ayudan al crecimiento, pero te aseguran una condición necesaria para el crecimiento. No puede haber crecimiento si hay volatilidad. Entonces necesitas ser sólido por eso. Eso no te garantiza que creces rápido, pero tienes la condición necesaria. A ver, si me permiten, una editorial de La República de ayer decía en el título: hablan los datos, ¿no? Y bueno, ahí hablan sobre el tema económico, mencionan a los integrantes de la CONFIEP y también el vocero del Instituto Peruano de Economía, que supongo que es su compañero. Porque no, lo que pasa es que dice advirtió una catástrofe, y de hecho el señor Macera en uno de sus artículos habló de evitemos la catástrofe. Entonces a mí me da la impresión que hacían alusión a su artículo en donde hablaba de una catástrofe, y acá el editorial de La República dice: oye, el Perú en el 2019 no iba a crecer más de 3. Y ahora, con esta propuesta de adelanto de elecciones, igual no va a crecer. Así que tampoco no vamos a decir, dice la editorial de la República, como dicen que va a ser una catástrofe, que el adelanto de elecciones o la propuesta va a traer problemas económicos. Eso no es verdad. Ustedes, los economistas, ¿qué dicen? Estoy de acuerdo, eso no es una catástrofe. Yo dudo que haya escrito algo parecido a eso. Lo que sí escribí y en lo que me reafirmo es que esto de ninguna manera ayuda al clima institucional, de ninguna manera ayuda a la certidumbre económica y de ninguna manera ayuda a las inversiones. Y lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando los meses. La mayoría de analistas económicos, la mayoría de bancos van a ir reduciendo su proyección económica. Hoy en el Instituto Peruano de Economía nosotros estamos en 2.5% de crecimiento para este año. Hemos reducido desde casi 4% que ya estábamos a comienzos de año a 2.5% hoy día. Y no sería raro que vayan a ir apareciendo algunos en las siguientes semanas, que ya pongan el año en el 2, 1.5. Ahora, ¿es una catástrofe? No, no es una catástrofe. No estamos en recesión. Yo creo que no hay necesidad de hacer tampoco un escándalo de esto. Pero sí hay que decir las cosas claras, ¿no? Un crecimiento incluso del 4% ya era mediocre para una economía como el Perú. ¿Regionalmente hablando también? No, regionalmente hablando íbamos a estar probablemente entre el segundo o el tercer país que más crece, pero también somos de los países... También somos de los países más pobres. Todos somos mediocres. Claro, pero no en el sentido del potencial que tenemos para crecer, podemos hablar de esa mediocridad. Pero en términos relativos... O sea, no para lo que debería crecer el Perú. Lo que pasa es que tenemos todo para hacer. No nos podemos comparar pues con Chile, ¿no? O con un Colombia que que son países más ricos y que de repente creciendo al 3 o al 4, ok, se bandea. Eso es lo importante. Claro, nosotros deberíamos estar creciendo al 4, al 5 o al 6, incluso haciendo las cosas bien. Nosotros tendríamos potencial para hacerlo. Tenemos la estabilidad macroeconómica para hacerlo, que era lo que mencionaba Hugo hace un rato. No tenemos un problema inflacionario, no tenemos un problema de deuda. Nuestro problema es básicamente interno, es no habernos podido
ponernos de acuerdo entre nosotros, incluso teniendo un Congreso y un Ejecutivo que iban en la misma línea en el 2016. O sea, el ruido político en realidad es la catástrofe. No quiero usar la palabra catástrofe, pero sí ha sido yo diría, hay un componente externo, eso es innegable, ¿no? El cobre está en 2.6, claro. Ha habido un movimiento externo este año, por supuesto, pero más importante, yo creo que bastante más importante han sido los problemas internos, no solamente de estos últimos 3 años, que han sido graves, ha sido una parálisis política general, pero ya venimos arrastrando, creo yo, hace varios años no haber hecho la tarea pro competitividad. Sí. Ajá, ok. Bueno, y de hecho los anuncios de 28 de julio van a caer en nada también, ¿no? Bueno, obviamente lo que le ha quitado un poco de relevancia a los temas que tocó el presidente, algunos muy interesantes, el plan de competitividad, por ejemplo, perdió un poco de brillo por el tema de la propuesta de adelanto de elecciones, ¿no? Al final del día, estos eventos que han pasado en las últimas semanas, uno local, esta propuesta de adelanto de elecciones, y otro externo, que es la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que hacen es introducir incertidumbre. En un entorno de incertidumbre, si tú tuvieras que tomar decisiones de inversión, lo piensas 2 veces, claro, o eres más cauteloso, y cuando lo que uno tiene que dar es señales de confianza, de estabilidad. Reitero, de verdad, Perú en términos relativos en la región sigue siendo muy atractivo. Hace poco hemos estado visitando algunos inversionistas afuera y el interés para entrar a Perú era muy interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo por ahí? No, porque de repente ahora las cosas no son así. Estuve hace días antes, obviamente, de estos 2 eventos del anuncio de la propuesta de adelanto de elecciones y de la intensificación de la guerra comercial, pero te dice que siguen percibiendo a Perú como una economía interesante para la inversión, y eso hay que destacarlo. Pero y eso podría ser mucho más interesante. De acuerdo, eso es contrafactualmente hablando, comparto contigo lo que tú dices. O sea, otra vez, tenemos la solidez, la condición necesaria para crecer, por el lado de estabilidad macro. ¿Podemos hacerlo mejor? Por supuesto que podemos hacerlo mejor. Entonces, un poco de consenso político sobre reformas económicas que podrían reforzar la competitividad, la productividad, las propuestas que ha hecho esta administración en esos temas. Algunas cosas podrían lanzarse para asegurar un crecimiento más rápido, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que valorar, ¿no? Algunas cosas como Tía María, por ejemplo, ¿o no? Tía María, de hecho, no ayuda al clima de incertidumbre del que estamos hablando, creo que Hugo y yo, ¿no? El problema con Tía María es, además, que se tiene un contexto generalizado de protestas contra la minería, que no solamente está en Tía María. Tuviste Bambas en febrero, Bambas se puede reactivar dentro de poco, tienes en general el corredor minero del sur en problemas. Entonces, creo que Tía María se tiene que mirar en un contexto más grande y cuál es la capacidad de reacción que tiene el gobierno frente a eso. Creo que ha dejado mucho que desear en los últimos meses. ¿Y se podría interpretar que el adelanto de elecciones sería retroceder un paso para avanzar 2? O sea, porque, digamos, de lo que dices, Diego, antes del adelanto de elecciones ya había, digamos, estamos arrastrando problemas de enfrentamiento político hace años. Y justamente la idea, de pronto ingenua, ¿no? O falible de ese gobierno es que se pongan todos de acuerdo finalmente para ya salir del entrampamiento, de la polarización. A mí me preocupa un poco esta idea de que golpear la institucionalidad sea una herramienta para ganar más institucionalidad. ¿No? Yo creo que no va por ahí en tanto. Creo que estamos abriendo una caja de Pandora, manipulando un poco la Constitución. A mí me hubiera gustado ajustarnos por las reglas. Mira, este es un Congreso que a casi nadie le gusta y se lo han ganado a pulso, pero es el Congreso que elegimos, ¿no? Y ese es el Ejecutivo que elegimos y la Constitución dice lo que dice. Pero el presidente tiene una bola mágica y cree que en el 2020 vamos a elegir mejor. Y ese es otro punto, Jimmy, ¿no? O Dos Santos le han dicho que en el 2020 vamos a elegir a los mejores congresistas y a un mejor presidente, ¿no? Claro, vamos a aprender a votar, ¿no? No sé. Yo desde el punto de vista económico, porque esto va hacia el nivel del análisis político y ahí no tengo mucho que decir más que observar, pero desde el punto de vista económico lo que en general tenemos es un cuadro de mayor incertidumbre, porque ni siquiera sabemos a la fecha si hay o no elecciones el 2020 o el 2021. Entonces, el escenario otra vez induce cautela, afecta confianza, y esto podría generar menor inversión, menor creación de empleo y menor crecimiento finalmente, ¿no? Cuando tenemos, otra vez reitero, todas las condiciones para ser un país de alto crecimiento y repetir experiencias exitosas, por ejemplo, como la de los países del sudeste asiático, ¿no? Economías que cambiaron dramáticamente su estándar de vida
el caso de Corea, una economía que está entre las más pobres del mundo, Singapur, que lo expulsan de la Federación de Malasia y mira, es una economía de altos niveles de ingresos hoy en día. Yo creo que tenemos las condiciones necesarias, tenemos recursos. Hay dictadores ahí. Yo no sabría decir, no creo que esa la sea, parte política. no creo que esa sea una condición necesaria. Todo esto se puede lograr en democracia, pero el ejemplo es ahí la persistencia en medidas económicas a lo largo del tiempo coherentes y que permitieron un cambio dramático en el nivel de vida de estas sociedades, ¿no? Diego, viceministro, es porque no hay, como hay, digamos, ex viceministro. Por favor, dice, ¿no? Por favor, sí, ya no tiene nada que ver con lo que Yo pasa no ahora. tengo. En el caso de Singapur hubo una dictadura y justamente no había enfrentamiento entre legislativo y ejecutivo, que es lo que no sabemos manejar. No sabemos manejar la democracia económicamente. Un problema es que si nosotros vemos un programa parecido a este, igualito con el equivalente a Hugo o a mí hace 10, 15 años, y volvemos a plantear las mismas preguntas, van a salir los mismos temas. Sí, los conflictos Vamos a seguir hablando de, oye, ¿cómo hacemos para mejorar la infraestructura y la inversión pública? ¿no? ¿Cómo hacemos para dinamizar el mercado laboral, los regímenes tributarios? Y la verdad es que, claro, los últimos 10, 15 años no se ha movido casi nada. ¿Ya? Has tenido reformas muy parciales, la gran reforma estructural que tuviste en los últimos 15 años, 20 años fue la descentralización y ya vemos cómo no fue. Un caos. ¿No? Y Un después caos. de eso, en realidad, reformas grandes Peor. casi no hemos tenido. Y claro, alguien tenía, como yo, ingenuo, de repente tenía la esperanza de que en el 2016, que habíamos elegido, como decía, un gobierno y un Congreso que deberían poder conversar, si iban a poder avanzar algunos de estos temas que estaban en el plan de gobierno de los dos. Claro. Y que no eran pues ciencia nuclear, era provisión de agua básica, algunas mejoras mínimas en educación, infraestructura para educación, una reforma laboral, si quieres, sin tocar la parte de derechos laborales, que es una bomba, que no sea retroactiva. pero por eso, yo creo que había muchas coincidencias en las que se podía avanzar sin pisar demasiados callos políticos y no se hizo nada. Nada. No, ¿Ya? pues la inmadurez política de nuestros políticos es lo que nos tiene en esta situación. Y hoy yo pensé que ibas a mencionar lo de Hurtado Miller, porque hoy justo se estuvo recordando que El hace aniversario. 19 años, salió, cuando todos éramos Dios nos chiquitos. ayude. Cuando éramos chiquitos. Bueno, Diego debe haber sido mucho más chiquito todavía, porque si yo estaba en el colegio, tú también imagínate él. Pero que Dios nos ayude, ¿no? A mí no me ha citado, en el también colegio, fue ¿No? chiquito, ya. O también. A mí era somos chiquito. promos. No. No, pensé que ibas a mencionar eso, ¿no? Bueno. Las AFPs también, rápidamente, porque tenemos que irnos a cómo es la nuez. Las AFPs, digamos, Están hay estables. una alarma respecto a el riesgo 3 y el riesgo 1, si no me equivoco. Yo la verdad que no me preocuparía de AFPs en el corto plazo. O sea, No. las AFPs se miran, son inversiones de largo plazo y se tienen que mirar como tales. Y los gobiernos regionales son otro rollazo también, ¿no? La ejecución del presupuesto. Pero bueno, Sí. eso es para hablar en otro programa. Encantado. Muchísimas Invitamos gracias a por su otra presencia. Listo. Gracias. Y vamos ahora con Así es la nuez. A ver qué nos trae el día de hoy.